tiempo vuela, ¿eh? Tú tienes tu docu, bueno, luego hablamos. Tu docu lo has presentado aquí. ¿Mi docu? ¿Algún documental? No. Estamos en los diálogos FIPCA, dentro del marco del Festival de Cine Global Santo Domingo en su edición número 18. Este es un espacio que ha creado la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales con la intención de crear y generar espacios de diálogo con nuestros creadores, con nuestros guionistas, actores, productores, directores, miembros de la industria cinematográfica iberoamericana. En esta oportunidad, aquí en el marco del festival, tengo la oportunidad de conversar con una de las invitadas especiales del festival, que también cumple con la función de jurado, que hoy nos acompaña. Quiero darle la bienvenida a Carmen López Arreal, que nos acompaña desde España, desde la madre patria. Carmen es directora, guionista, es una showrunner, digamos así, de España, con muchísima experiencia, de la cual hoy vamos a compartir para enriquecernos y seguir creciendo en este mundo de la industria cinematográfica y audiovisual. Gracias, Carmen, por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, Carmen. Justo hablábamos, ¿es tu primera vez en el Festival de Cine de Santo Domingo? Sí, primera vez. Ahora tienes la función de jurado, ¿verdad? He estado haciendo de jurado de los cortometrajes de ficción, ópera prima. Mucho trabajo, porque tengo entendido que son un grupo importante. Había unos cuantitos, sí, pero muy interesantes, muy diferentes entre sí y de diferentes países, y ha sido un placer, la verdad, verlos, ver trabajo fresco, además nuevo, savia nueva, porque eran óperas primas, y muy interesante. Carmen, tú has tenido participación como guionista, pero también como directora. Quiero empezar a hablar de esa diferencia a veces los creadores o los autores suelen escribir sus propias historias y se convierten también en guionistas de sus historias. Sí. Pero también están aquellas obras en las cuales las funciones están divididas, en donde existe un guionista o una guionista, un director o directora y productor también, digamos, hagamos un tripartito, digamos así. Sí. ¿Cómo juega ese papel tan distinto en esos proyectos desde tu experiencia, que lo has vivido, cuando solo funges como guionista o en ese momento en el que también la obra la dirige y la escribe una misma persona? A mí me resulta más interesante cuando puedes hacer las dos cosas, porque resulta un poquito frustrante escribir un guión, sobre todo en cine, porque por lo menos en España, en televisión, tú puedes hacer labores de producción ejecutiva, puedes dirigir algún capítulo, y hay la función de showrunner, en donde el guionista tiene un poco de voz y voto y está hasta el final. Pero en cine, tú entregas tu guión, es como entregas a tu bebé, y ahí ya lo das ya lo toma otra persona que puede entenderlo igual que tú o no. Entonces, sí me ha pasado veces de luego ver el resultado y es como, esto no me lo imaginaba así. A veces lo hacen genial, por supuesto, y es mejor de lo que te has imaginado. Pero hay alguna vez de decirme, en rodaje al final tuvimos que quitar esta secuencia y esta otra. Y dices, no, esta secuencia era fundamental para entenderse el final, porque entonces ha aparecido de la nada este personaje que yo ya lo había sembrado en el minuto 3 y en el 15 y estaba todo perfectamente calculado. Entonces, creo que el guionista, aunque el director, luego la película sea del director, lo puedo entender, pero debería estar formando parte en el rodaje, o por lo menos tener comunicación con el director y con el productor, porque a veces pasa eso, la película estaba en mi cabeza, yo fui la que la parí, digamos, entonces tenéis que tener un poco en cuenta a ese guionista a la hora de eliminar escenas o cambiar cosas, porque pueden pasar esas cosas, que el director está a 1000 con el vestuario, con la fotografía, con no sé qué, y no se está dando cuenta que al eliminar esto por producción, porque no hay tiempo, por lo que sea, está cargándose gran parte del significado de la película. Entonces, eso me resulta frustrante. Y por eso empecé después a dirigir. ¿A dirigir? Sí, porque si no, se te queda a veces un poco... En Santa versus Reyes, ¿tú hiciste el guión también? Sí, junto a otras personas, sí. Pero ahí fue una de las veces que no la dirigí yo, Okay.
Y ahí me cambiaron cosas que a mí no me Sí, gustaban. pero por eso pregunto si hablas, puede ser una de esas experiencias. Sí, hay cosas que las hicieron maravilloso, que dices tal y como me lo imaginaba. Otras que dices, wow, qué bonito lo ha hecho el director, o sea, cosas muy buenas. Pero hay otras que no es ni mejor ni peor, es diferente a lo que yo quería contar. Y entonces digo, aquí esto no... Entonces, es así, son diferentes Parte de esa criterios. dinámica que a veces no, obviamente, no podemos controlar. Pero existe también una diferencia y quiero saber si en tu caso la has vivido o te manejas de otra manera, en donde una cosa es ya tener una historia previamente concebida, que tú tienes un tiempo dándole esa curiosidad que te generó y decidiste, voy a empezar a escribirla y luego empezar a tocar puertas para que conozcan de esta historia y alguien la pueda desarrollar. Y otra cosa es que lleguen a ti, te toquen la puerta, Carmen, yo quisiera una historia de este tipo, ¿puedes desarrollarme un guión? Sí, yo hago las dos y las dos me gustan. Tengo historias mías que las concibo yo, las desarrollo y las voy moviendo. Y algunas las sigo moviendo, otras me las han comprado y fenomenal. Y luego hago mucho encargo, porque al final me llegan cosas y son interesantes, es un reto. También me gusta porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho la comedia, me gusta mucho el thriller. El drama no es una cosa que a mí se me ocurra hacer, pero me viene alguien con un drama y es un reto. Digo, pues mira qué interesante. O ahora estoy con un drama histórico, por ejemplo, que lo estamos moviendo con una productora española que me lo ha encargado, es la adaptación de un libro. Es un drama histórico que en la vida se me habría ocurrido, pero me ha hecho meterme en una época y tener que aprender de ese momento tanto histórico. retador también. Y sí, es interesante también. Entonces yo los encargos también los termino haciendo míos, además. O sea, al final le pones No es un cosa... asunto de que Sí. te escribo, toma No. y nada que ver, porque si no, no de le tu pones cosita. alma. Claro, siempre al final terminas poniendo alma, le terminas poniendo cosas tuyas y entonces me resulta muy interesante también hacer encargos. Ok, y justamente también en esa dinámica de escribir, de escribir estas historias una vez ya están ahí, ese recorrido que tú ves que dan esas historias, por ejemplo, hablemos ya de una forma de las que tú has podido dirigir, porque bien decías, quizás no necesariamente tienes esa potestad, digamos, una vez ya la obra está en manos de un productor y de un director que ya siguió su camino. Pero dentro de las historias en las cuales tú tienes esa participación de estar presente en ese recorrido, ¿cuál ha sido la parte más retadora? La parte más retadora, bueno, es que dirigir es un reto continuo. Eso es todo. Es que al final eres el máximo responsable de todo. Entonces, tienes que hablar con todos los gremios, tienes que... no sabría decirte algo en concreto. Sí. Hay una parte técnica, hay una parte muy bonita con los actores. Temas de producción a mí se me escapan mucho. Quizá lo más retador para mí es lo que tiene que ver un poquito con la organización. La realización sí. de esto. Pero a mí me resulta muy bonito, muy interesante. Hay un término que al menos para nosotros, cuando digo nosotros, República Dominicana, el Caribe, la región, recién nos estamos haciendo la introducción y es a raíz de que nosotros hacemos cine con un incentivo de ley que hasta el momento, aunque ha sido un gran incentivo, no contempla las series de televisión, sino que solamente contempla los largometrajes de ficción y no ficción. Pero el término showrunner, que es un término que está ampliamente desarrollado en España, Colombia ya lo está manejando también muy bien por todo el tema de las series de televisión, sobre todo, que es donde más vemos esto. Ya tú manejas esto, o sea, ya tú puedes decir, mira, existe una diferencia muy puntual entre ser un showrunner y ser solo un productor o solo un guionista. Totalmente, totalmente. Y es que el showrunner es como el que maneja la orquesta. Es que al final la idea nace de ti y claro, tú puedes elegir al director, puedes elegir, tomas decisiones en la música, tomas decisiones en un montón de cosas que solo como guionista, ¿no? Pues eso, entregas tu guión y... Entonces, en España, bueno, yo creo que en todo el mundo hay esa diferencia, que el cine, la película es del director, pero en series, la serie puede ser más del showrunner o guionista. Entonces, a mí me parece interesantísimo eso, porque tienes
no es cuestión de imponer, pero tienes más voz y voto, puedes estar en las decisiones importantes. Y a mí me parece fascinante. Además que las series es algo que... A mí me gustan los dos formatos, ¿eh? Sí. Pero las series te permite también desarrollar los personajes al ser más largas. Claro. Claro, puedes desarrollar muchísimo más la historia y... Las situaciones, los personajes. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho, la verdad. Me gustan los dos. Hay veces que digo, esto es una película, porque empieza y termina y quiero contar esto. Pero hay otras que digo, es que esto da para mucho más. Entonces, esto es necesario que sea una serie y de varias temporadas, incluso porque da para mucho más desarrollo, ¿no? de la historia, de los personajes. Y está genial, estaría genial que se ampliara aquí la ley también para las series, ¿no? Porque las series luego tienes todas las plataformas, ¿no? Sí, justo, ya no solamente nos quedamos en pantallas de cine o festivales, sino que están todas las plataformas, que realmente es con lo cual competimos constantemente. Totalmente. ¿Sabes qué? Justo hablábamos ahorita fuera de cámara y una de las exposiciones que tenía el festival es el tema de la inteligencia artificial. Yeah. ¿Cuál posición tiene Carmen desde un punto de vista creativo, intelectual? Todo lo que conlleva la creación de un guión es una parte muy íntima, muy sale del intelecto, del pensamiento de su autor. Y vemos cómo las herramientas de inteligencia artificial constantemente están en una evolución que va rapidísimo, pero que también surgen escenarios donde están las hipótesis, que ya yo no las llamo hipótesis, sino más bien afirmaciones en ciertos momentos, de que amenazan o compiten con la labor creativa, sobre todo, de los artistas, dentro de ellos los guionistas. Totalmente, a mí me da un miedo horroroso, horroroso, o sea, porque ahora mismo todavía no está, ahora mismo está en pañales, no, pero hay gente que dice que en 5 años, como mucho en 10, van a poder hacer guiones, escríbeme un guión con esto, que sea comedia, pero que tenga este humor, al estilo de Tarantino o al estilo de no sé quién, y te lo va a poder hacer. Entonces eso, ¿cómo compites con eso? Es horroroso. Es que va a dejar sin trabajo a muchísima gente. Pero hay otra gente que dice que no, que el alma nunca lo va a poder captar, como que hay una parte de la creatividad que nunca va a poder. No lo sé. A mí me da miedo, me da miedo. Pero tampoco existen o vemos stops. O sea, es como que va a seguir, por lo que vemos, seguirá creciendo, pero para proteger el trabajo de estos artistas, de nosotros como creadores, de los guionistas, en este caso, ¿qué dicen los gremios, por ejemplo? ¿Cuál es la discusión en España, por ejemplo? La conversación, ¿qué conversación se ha generado? Se genera conversación de miedo, pero no se está haciendo nada. No es como en Estados Unidos, que el sindicato puso freno, hizo una huelga terrible para decir, tenemos que acotar esto y tenemos que... Y los actores lo mismo. Los actores, hay algo, es que claro, un actor es muy fácil replicarlo y replicar sus voces. Es que ahora mismo es facilísimo. Entonces, pero en España no se está legislando, no se está... Está como muy... Hay miedo, pero quizás no lo ven ajeno, lo ven lejos. Sí, yo creo que la gente lo ve lejos. Lo ve lejos y creo, para mí deberíamos hacer algo ya. Ya. Antes que sea muy tarde. Claro. Sí. Bueno, es justamente esto, porque a 5 años atrás no estuviéramos hablando de este tema, o sea que ha evolucionado rapidísimo. Muy rápido. Igual en 5 años si nos descuidamos. No, ya ha quitado trabajo directamente a, no es nuestro gremio, pero a los traductores, ya no existen. Ya no hace falta. O sea, van quitando... Y ganando como... espacios y restando a otros. Sí, y ya lo que tiene que ver con la creatividad me parece más peligroso, ¿no? Que no lo sé, no lo sé. Yo creo que habría que legislar y poner freno por si acaso, desde ya. Es un tema para el cual prestarle suma atención. Sí, sí, sí. Carmen, las historias que estamos contando, hablemos del cine español. ¿Qué dirías tú del cine que se está contando en España, de las historias que se están escribiendo y de los espacios o que están ganando o que están dejando de perder? Bueno, a mí me parece que hay se está haciendo un cine muy bueno y muy variado, que eso es interesante, porque hay desde la comedia más familiar y más taquillera, que hace falta, hasta la película más pequeñita y más independiente y más lenta, con este tempo, ¿no? Como poético. Más de autor, más indie.
Sí, y luego hay mucho género también, hay mucho, me parece que está haciendo muy buen cine, muy variado en España. Em, yo no siento ahora mismo que falte nada en concreto, porque estoy disfrutando mucho con el cine que se hace en España y en el mundo, la verdad. Luego hay cosas que no me interesan, que no me gustan, pues ya está, que Cada tampoco quien voy a con decir su nombres porque hay cosas que no me gustan, pero que tiene su público. Entonces, al final, creo que está representado todo el mundo, ¿no? ¿Y las mujeres? Las Que mujeres. hablemos de mujeres, me refiero en puestos de dirección, de guión, de Queda mucho, cabeza de queda producción, mucho por hacer. por Creo conquistar. que sí. Mira, justo estaba hablando antes que aquí en Dominicana hay muchas mujeres al mando y que hay películas en las que la mayoría son mujeres, pero no por una cuestión de que lo hayan impuesto, porque es un cine, una industria que empezó más tarde y empezó ya con algo de igualdad. En Sí, cambio, la industria del cine española es muy antigua y hay mucho peso del patriarcado todavía. Los que mandaban eran señoros, eran hombres los que siempre han tenido el mando, y poquito a poco se va metiendo a la mujer, pero mucho más difícil. Ahora hay varias directoras muy buenas. Está Carla Simón, está Alauda Ruiz de Azúa, la que ha hecho Los Domingos, sí. que a mí me fascina. Hay unas cuantas mujeres muy potentes que están dirigiendo y tienen gran notoriedad, la verdad, y a mí me encanta. Pero sí que en puestos directivos yo creo que hay mucho todavía por hacer, mucho. Todavía quedan espacios Sí, por. sí, Bueno, también es como dice, venimos España muy fuerte con un patriarcado que se siente todavía, que aunque la industria no es nueva, no es solo un asunto de la industria cinematográfica, sino más bien es un reflejo de lo que es de la sociedad. la sociedad española, sí. Pero me fascina que aquí, que justo es como le han dicho ahora, fuera de micro, en una película que la mayoría eran mujeres. Sí. Pero no porque hay incentivos, porque a veces en España sí que hay, si es mujer, no sé qué, hay como... Hay unos cuantos Sí, puntos. entonces voy a contratar a esta mujer porque me dan puntos. Aquí de manera natural hay muchas mujeres con mucho talento y es muy natural, entonces me parece fascinante. Ojalá tomáramos el ejemplo de aquí. Sí, Sí. así funciona aquí. Eh, ¿Has hecho algún o trabajas con curaduría de guiones o correcciones de guiones o ese acompañamiento a otros guionistas quizás un poco más nobles o con menos experiencia en la cual tú entras en un proceso de guiarlos en ese proceso de escritura o de, veamos, vamos a corregir lo que has hecho y dar tus sugerencias Sí, para. muchas veces he hecho eso. Con la SGAE, la Sociedad General de Autores, y con EGEDA, y con varias asociaciones he hecho cursos y seminarios durante días que se tratan justamente de eso, de autores noveles que traen tu guión y entonces, Como un laboratorio, claro, vamos a. haces un laboratorio, les vas contando y es muy bueno porque son varios días, entonces le das una primera aproximación con lo que lees, entonces les dejas un día para que piensen cosas, vuelven, mira, he pensado por aquí, por allá, tal, y me parece un trabajo muy bonito de hacer, muy bonito, de ir como guiando y hacer un poco como de... Yo lo hice, o sea, lo hice como alumna, digamos, cuando yo empezaba, y, y me parece, me sirvió mucho, porque es gente con experiencia que te va diciendo, te va orientando, y entonces ahora lo hago cantidad de veces, de advisor, como de Asesora, coach, consultora, digamos, ajá, un coach. consultora, y me parece muy... Y luego a nivel personal lo hago también, que hay gente que me llama y me dice, necesito que me des... Y yo le hago Espera mi llamada. Sí, me parece muy interesante. Y claro, es una visión desde fuera, que ya para empezar algo desde fuera siempre te viene bien, porque tú a Sí, veces te bloqueas, ya no ves nada. son Ya ojos frescos sí, los que están viendo. claro. Una mirada fresca desde fuera, pero luego además la mirada de la experiencia, que ya has visto mucho y dices, mira, es que esto no funciona, esto... Cosas, errores de principiante, ¿no? De cuando intentan hacer guiones muy literarios y es esto de... Él, Justificar cada sí, paso. o sintió nostalgia por su pasado y se acordó de su madre. Y dices, no, tienes que poner cosas que la cámara pueda constatar. ¿Sabes O que sea, sí. escuché un clic hace poco, creo que era Guillermo del Toro, que decía,
Cuando yo leo algo como No, que claro. pensó por 7 segundos el recuerdo de su madre que le llegó a la cabeza, eso lo hizo sentir nostalgia. Tú tienes que poner, mira el cuadro de su madre, mira, se queda mirando para abajo, pero no puedes poner, entonces eso es un error muy grande, o contar historias muy personales y que crees que es súper interesante, no, tienes que hacerlo un poquito más universal, tienes que, porque te haya pasado a ti no necesariamente es interesante, bueno, o errores técnicos pues de eso, cosas que no transmiten bien lo que quieres contar o que no tienen ritmo o que... Bueno, al final es muy a mí me parece un trabajo muy bonito, me encanta hacerlo, la verdad, sí. ¿Sabes qué? Bueno, y justo me llega también a la cabeza que decimos, mira, tenemos X película, pero no escribas de esto, escribe de esto que es el tema que está en tendencia. O sea, escribimos y hacemos historia, pensamos historia y guiones según lo que esté de moda en ese momento o los temas personales que son historias que no caducan en el tiempo, son los que todavía se siguen contando o la gente está muy afanada con la inmediatez de lo que ocurre ayer hoy. Las situaciones en X ciudad, por ejemplo, por citar un ejemplo, pero es algo que mañana ya no se sabrá. Es que hay un poco de todo, porque yo creo que cuanto más local, más universal. Entonces, contar cosas locales es interesante. Y luego, contar cosas personales también. Pero hay que saber trasladarlas, porque si es, no, mira, es que a mí me pasó, y a veces dices, ya está contado. Es que... No todo el mundo cree, eso es algo que lo dice un le ha amigo, pasado da para una película. Y es que a mí, cantidad de Yo me veces, monto en te taxis. tengo que eso. Te tengo que contar Tengo porque la bueno, es una película película del Oscar. súper contado ya, no me cuentes que yo qué sé, que no sé, cosas muy obvias y muy... Pero es verdad que si hay cosas muy personales y las cuentas bien, eso llega, porque las estás contando con alma y eso llega. Y yo lo que he sentido más es de productores, de ha triunfado la no sé qué, no, por aquí. Dices, El que el productor normalmente está pensando en el business. claro. Está pensando en el negocio, en la generación de lo que eso, o del viaje de esa película lo más inmediato posible. Sí. No necesariamente un guionista o un director. Hay que saber arriesgar también un poco, porque los que triunfan son los que han arriesgado y han abierto camino. Entonces, no, es que ahora ha ido muy bien en una película de época, no, ahora todo de época. O ahora no, la comedia ha triunfado esta, quiero una comedia como esta. Entonces, no, o sea, ¿por qué? Tienen que ser historias buenas y arriesgarte a hacer algo bueno. Entonces, Originales también. claro, original. Y yo eso lo he visto mucho. De ahora, esta tendencia, tienes que escribir esto. Y dices, bueno, pues si lo tengo que escribir o que es un encargo, lo haré. Pero yo creo que hay que también ser un poco, confiar en el buen producto y en algo original. Y no llevarse solo por las tendencias, ¿no? Sabes que Las modas. aquí en República Dominicana, a propósito de la ley de cine, vuelvo y reitero, en un principio la ley tiene apenas 12 años, pero en principio solo una universidad, que es la universidad más grande, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, daba la carrera de cinematografía. Sin embargo, a raíz de la ley, poco a poco, ya tenemos 7 universidades que dan la carrera de cine. Ah, qué bueno. Con esto voy de que cada vez más jóvenes se entusiasman y creen, apuestan sus padres, sus familias en pagar una carrera universitaria, apostando a un sueño y a algo que desean hacer dentro de ellos, quienes cuentan las historias y escriben las historias los guionistas. Tú, desde tu experiencia, ¿qué pudieras decirle a esos jóvenes que están iniciando, que apenas empiezan una carrera o que están saliendo de ellas totalmente jóvenes, al momento de escribir sus historias? Pues... Porque no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Y tú lo sabes porque has vivido el recorrido. No es tan sencillo, pero yo en general a cualquiera que quiera hacer algo de corazón le digo que apueste por el sueño, porque si haces algo con pasión es mucho más fácil que llegues. No te digo que es seguro, pero... Y luego, pues mucho trabajo. Y hay que ver mucho, hay que leer mucho y hay que formarse mucho y tocar muchas puertas. Y que no hay que sentirse derrotado por los rechazos y por los no, otro no. Bueno, pues el quinto será. Y hay miles de casos de series o de pelis que han triunfado y cuando te cuentan, a mí eso me inspira mucho y me motiva. Y te cuentan y dicen, no, o sea, estuve años parada, pero no lo dejó.
no lo dejó, y al final es de las películas más exitosas o las series más longevas. Entonces yo creo que hay que, en el cine y en todo, hay que tener constancia y seguir adelante. Yo creo que hay que luchar por los sueños. Y es tan bonito, a mí me parece que tanto el documental como la ficción, me parece que es algo que ayuda a la gente, que ayuda de verdad. Me parece que es, sí, es muy terapéutico y es algo que merece la pena. Merece la pena para los creadores y también para los espectadores. Y para el espectador, porque al final esa obra que se entrega es capaz de transformar. Te transforma vidas. A mí me ha llegado gente a decir, es que yo con esta serie pasé no sé qué duelo o me hacía reír en el momento que peor estaba, y a mí me pasa como espectadora también, de cosas que me han inspirado o que me han hecho ser más feliz durante un ratito, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Excelente. Bueno, Carmen, quiero agradecerte el tiempo. Quiero agradecerte también que aceptaras la invitación para venir al Festival de Cine de Santo Domingo. Espero que lo estés disfrutando y que esta experiencia sea también de aprendizaje para quienes han tenido la oportunidad de entablar conversaciones contigo y así tú también con el público y el talento dominicano local y otros también que nos visitan. Sí, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias al Festival de Cine y a FIPCA y a esta ciudad tan maravillosa y su gente, que sois encantadores. Sois de verdad, ¿eh? O sea, a mí todo el mundo me ha parecido súper amable y bueno, espero que no sea... Ha sido la primera vez aquí, espero que no sea la última. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo FIPCA. Gracias, agradecemos a Carmen López que nos acompañó y continuamos con otras conversaciones que se seguirán generando aquí en el canal del Festival de Cine Global Santo Domingo y a través de los diálogos FIPCA.